A ver, bueno, a partir de la siguiente semana ya vamos a entrar a ver procesos en el curso de taller de programación distribuida. ¿Ya? Y para ello necesitamos un poco de la parte teórica de lo que implica un mantenimiento para que más o menos se entienda el tema, ¿ya? De mantenimiento y cuál es la relación que existe entre un proceso. Me gustaría que por ahí dos alumnos, de que estamos aquí en el aula, me dijeran sus sistemas que van a hacer para tomarlos como ejemplo. A ver. Registro de pacientes en el sistema. De matrícula. Pacientes. A ver. Señor Quinto, dígame, no lo escuché bien. Es un sistema de registro de pacientes. Un sistema de... Voy a tomar ese y el de matrícula, y creo que le escuché a Rosemary, ¿qué eso fue? ¿Sí? Sí, yo. Un sistema de matrícula. Y que ya elegí el diseño, de ahí le envío para que me ayude a hacerlo. Listo, señorita. Miren, ahí tenemos dos sistemas, los dos voy a explicarlos prácticamente de manera paralela. Voy a para que quede claro lo que vamos a hacer. Entonces ahí estamos, ¿ya? Ahí tenemos dos sistemas que se van a trabajar en algunos grupos de ustedes, ¿no? Primero, en cada uno de los dos, ¿Ya? se ha visto lo que son mantenimientos. Mencione, por ejemplo, aquí debería tener como mínimo un paciente. Y acá debería tener el alumno. Es lo mínimo que debe de haber. Al menos debe de haber una tabla. Ya, todas las tablas que van en mantenimiento, se llaman tablas principales. Tablas principales. Y en los procesos, se llaman tablas secundarias. Vamos a ir viendo estos temitas, ¿ya? Porque estos son muy importantes cuando esté revisando o estemos haciendo el tema, ¿ya? Aquí vamos a agregar un par de tablas más. A ver si me ayudas, Quintos. ¿Qué más tienes ahí? Las tablas de ingeniero. Las tablas principales, las tablas de mantenimiento. El médico. El médico. Y Las vamos a servicios. poner el consultorio, nada más. Ya, esos tres más ya. Es lo mínimo que necesitamos. A ver, en el caso acá de Rosemary, cuéntame, ¿qué tienes? Alumno. Alumno y el encargado del trabajador. A ver, aquí tienes, es matrícula de colegio, ¿no? Sí, pero nos dice las más principales. No iría el director, ahí el trabajador. Aquí viene el grado donde te vas a matricular. Y debería de tener también una tabla que se llame, vamos, dos creo, alumno, grado, ya, la tabla apoderada. Perfecto. ¿Y el director por qué no? Ahorita lo explico. No, estoy colocando aquí para los dos, solamente estoy colocando algunas, no todas. Sí, para poder hacer el ejemplo que vamos a hacer. Ya, mire, las tablas procesos son las tablas secundarias que generalmente son obtenidas de hacer una mezcla de las tablas principales. Ya. Por ejemplo, en el caso de acá, en el caso del sistema de registro de pacientes, si yo quiero sacar una cita médica, yo tengo que mezclar a quién, al paciente, al médico y también al consultor.
Vamos a mirar algo. Creo que yo tengo aquí una cita que le sacaron a alguien. Esperen un ratito. Estás... A ver. Ya, miren. Ya. Estamos a ver acá. Vamos a ver. Cita médica. Exacto. Vamos a ver a una cita médica por eso. Deben de haber por aquí algunas pantallas. Miren, esta es una cita médica. Vamos a mirar. Sí, vamos a ver. Esta se nota mejor. Voy a descargarla mejor. Sí. Ponerla acá. A ver, vamos a ver si se puede poner acá abajo. Ya. Para ir viendo este tema. Listo, aquí la tenemos. Miren, en una cita médica, esta es una tabla. Esta es una tabla cita médica que va a tener la fecha en la que fue la cita, la hora de la cita. Miren, aquí está el médico. Sí. Aquí está el consultorio donde va a ser atendido y también obviamente está el paciente aquí abajo. El resto de los datos son datos que generalmente se deben de generar ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a separar una cita médica, primero, antes de hacer la cita médica, ¿qué tendría que haber sucedido como proceso? Como proceso en una cita médica. Por ejemplo, antes de yo ir a la cita médica, una persona antes de ir a la cita médica, ¿qué debió haber pasado para que el usuario que va a darle la cita médica al paciente ya tenga preparado qué médico va a tener en tal consultorio? Entonces ustedes, el primer proceso, por ejemplo, para la cita médica es que debe de registrarse. Ya, voy a ponerlo así, registrar la cita, perdón, registrar el médico y el día que va a atender. ¿Sí? El médico y el día que va a atender, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿cuál es la finalidad de registrar el médico, registrar el médico y el día que va a atender? La finalidad es que yo ya tenga, ya en una tabla yo ya tenga mi tabla, voy a llamarle así nada más, médico consultorio. Médico consultorio. ¿Y qué tendría que tener la tabla? Médico consultorio tendría que tener un ID, por ejemplo. ¿Qué más tendría que tener el médico consultorio? Tendría que tener el ID del médico. Voy a ponerlo completo. Tendría que tener el ID del, en este caso, del consultorio. Tendría que tener también la fecha de esa asignación, cuánta fecha de atención. Tendría que tener la capacidad, ¿sí? Tendría que tener la capacidad de pacientes que van a poderse sacar en esa cita. ¿Ya? Y también tendría que tener la hora en la que empezará la hora de atención. ¿Ya? ¿Sí? Más o menos. A ver, para todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que armar es un cuadrito para ver qué es lo que va a ocurrir. Hay que abrir la secuencia para poder determinar qué es lo que va a ocurrir en nuestro sistema. Para que yo registre el médico y el día que va a atender, esta es la tabla. ¿Sí? Esta es la tabla. Entonces yo tengo que registrar una tabla que se llame médico consultorio, o usted la puede llamar de cualquier otro nombre. ¿Qué se va a registrar ahí?
el ID de esa mezcla, ¿sí? El ID del médico, el ID del consultorio, la fecha en la que se va a atender, la atención, ¿sí? La fecha de la atención, la capacidad de pacientes que van a poder ser citados en ese consultorio y la hora en la que va a comenzar la atención. Una vez que yo tengo esto, recién, para esto tendré que hacer un formulario, ¿sí? Para esto tendré que yo hacer un formulario para poder tener la asignación del médico al consultorio. Le voy a poner aquí mejor así, asigna médico consultorio. Entonces significa que si yo voy a ir al visual, ¿sí? Si yo voy a ir al visual, ya. Entonces lo que yo tengo que tener aquí para el caso del consultorio o para el caso del registro de la cita médica, voy a tener que asignarle, voy a coger cualquier, bueno, voy a hacer esto, simplemente no le voy a poner nombre ni nada porque no lo voy a grabar esta parte del software. Ya, entonces, miren, yo tendría que tener un formulario, obviamente, que registre asignación de médico asignación de médico consultor. Eso es lo que tiene que ocurrir. Ese es el primer proceso que debe de existir en el caso de lo que va a hacer su compañerito Quintos, ¿sí? La asignación del médico al consultor. Bueno, ahí no le he puesto las tildes. Ya, bueno, vamos a colocarle de una vez. Asignación de médico al consultor. Ahí. Entonces, ahí tiene que lo primero que ocurrir es la fecha. La fecha en la que va a ser esa asignación. ¿Para cuándo es esa asignación? Aquí ya pues ya esto ya sabemos que tenemos que ir a forma y ponerle short, ¿no? En la fecha de tipo corto. Ahí. De acuerdo a lo que yo he escrito acá, miren, esta es esa fecha, la fecha de atención. ¿Sí? La fecha de atención. También tiene que tener el médico. ¿Sí? Voy a tener que tener una búsqueda del médico. ¿Ya? Usted decide ahí cómo va a ser eso. Usted va a tener que decidir ahí cómo va a ser eso del médico. Va a estar el médico, va a estar sus apellidos y nombres. Usted quizás decide hacer un botón buscar para que cuando haga clic llame al médico, ¿cierto? También va a tener que hacer lo mismo. Va a tener que hacer casi lo mismo. Va a tener que hacer casi lo mismo, le decía, ¿con quién? Con el consultorio. Perdón. Sí, va a tener que tener su consultorio ahí. El médico, ¿cuál es el consultorio que se va a atender ahí? ¿Ya? Ahí más, bueno, esta lo voy a poner. El orden ya lo acomoda usted donde lo coloca. Pero, ¿qué otra cosa tendría que ir ahí? ¿Qué otra cosa tendría que ir de acuerdo a lo que he escrito allá? Miren, ya tengo la fecha de atención, ya tengo el ID del médico, el ID del consultorio, ya están estos dos, ya está la fecha también. Falta la capacidad que se va a atender, ¿sí? Y la hora en la que va a comenzar a atender. Entonces, también vamos a tener que tener ahí la capacidad de pacientes. Y obviamente la hora, ¿sí? La hora en este caso
del paciente, o perdón, la hora en la que va a ser el paciente, que vamos a manejar esta misma hora de acá. Ya, esta misma hora de 29, de las 11:49. O también podríamos hacer el enfoque de la hora, ¿sí? En un combo box. En un combo box. Y hacer lo que voy a escribir acá. Por ejemplo, desde las 8 de la mañana. 8, 9 de la mañana. 10 de la mañana. 11. 12 de la mañana. La 1 de la tarde. Las 2 de la tarde y así sucesivamente, ¿no es cierto? ¿Ya? Así. Y ahí tenemos nosotros la hora. Aquí ya sí, pues nos vamos a ir acá a propiedades. Y por ahí cambiarle para que no se pueda escribir nada, ¿no? Que es el draw grow style. Y le vamos a poner draw list para que ya no se pueda escribir nada. Ahora aquí, es algo que ya le había explicado a alguien por ahí, esto de la fecha vamos a tener mucho cuidado. Miren, voy a ejecutar, vean. Ya les decía, por ejemplo, aquí tengo yo la asignación del médico, pero aquí tengo un problema. Yo no puedo hoy día, 29, asignar a un médico consultario en una fecha que ya pasó. ¿Cierto? Yo no puedo hacer eso. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque cuando yo hago ese tipo de juegos ahí, va a ocurrir un problema. Entonces, se supone que yo puedo separar una asignación de un médico consultorio. Eso va a depender mucho de la política de la empresa, de la clínica, de lo que sea. Ya, a veces dicen, no, se tiene que programar un día antes. Entonces, en esta fecha, tenemos que ahorrar todas las fechas anteriores para que alguien por ahí no haya programado una para el 13 de septiembre que ya pasó. Ya, entonces, para evitar eso, ya tenemos que ir un poco a la programación. Aquí le voy a poner voy a cambiarle un nombre aquí. Le voy a poner DTP fecha. ¿Ya? Entonces voy a hacer doble clic acá. Voy a programar algunas cositas también por ahí. Y en el loa voy a tener DTP fecha punto min date, que es la fecha mínima. Y aquí le voy a poner date punto today, que es la fecha de hoy día. Entonces cuando yo ejecuto, cuando yo voy a ejecutar, ya no va a aparecer ninguna fecha anterior. ¿Sí? O sea, yo puedo programar ahí mi asignación de un médico consultorio el día de hoy, mañana, en futuro, pero no puedo programarlo para lo que ya pasó. No sé si me estoy dejando entender en esa parte, jóvenes. Sí, le digo, Ingeniero. ingeniero, Dígame. de parte de Andrea dice que por qué no la deja entrar, ya no la quiere en su clase. Y hasta que no hay nadie afuera. ¿Ah, Todos sí? están. ¿Y entró? Ya estoy aquí, chistosa. ¿Cómo estás, cámara? ¿Ya? Entonces, esto hay que tener cuidado con respecto a esto de aquí. Sí, hay que tener mucho cuidado con respecto a esto de aquí, de que el sistema en un proceso hay que tener bastante criterio para poder hacer igual va a suceder en la matrícula, que lo vamos a hacer de aquí, ya, que también lo voy a hacer aquí, para que lo vean. Entonces, cada uno de ustedes va a tener que tener el primer proceso más o menos qué es lo que puede pasar, así como lo acabo de hacer aquí en el diseño de acá, ¿no? El primer proceso, bueno, mi proceso principal de esto es sacar una cita médica. Pero antes de que yo saque una cita médica, como dije, tengo que registrarle o tengo que asignar el médico al paciente. Entonces, tengo que ver qué tabla, cómo la voy a llamar y qué campos va a tener. Y luego recién voy a hacer el formulario de registrar cita médica. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hacer el del apoderado.
el del sistema de matrícula, que es otro sistema diferente a este. A ver, para yo, aquí se supone que mi proceso principal es registrar la matrícula. Bueno, aquí también falta, voy a agregarle aquí otro que falta para poder trabajarlo con él. Falta el docente. Bien. Así como acá yo tengo que registrar primero el médico en que va a atender, acá también va a suceder lo mismo. Miren, acá tengo que hacer 2 formularios también. Tengo que asignar el apoderado. Lo voy a poner así, asignar el apoderado al alumno. Y también tengo que asignar el docente al grado. ¿Qué docente va a dictar tal grado? No sé cómo será el colegio, si cada un docente va a dictar curso, o si en ese colegio un docente dicta un grado. ¿Cómo es? A ver, cuénteme. Cuéntame, Rosemary. ¿Cómo dijo eso? ¿Estás durmiendo, creo? No, como dijo, es que como mi internet está aquí. ¿Cómo dijo? Repita. A ver, quiero saber si un docente dicta un solo grado, o No, un docente ingeniero. dicta solo curso. Sí, solo un curso. Son 7 cursos y cada tiene cada Un curso, para cada un curso un docente tiene un docente. curso Sí, diferente. sí. Ya, entonces tiene que hacer esto. Asignar el docente al curso. Entonces, también voy a tener que hacer lo mismo que he hecho acá. También tengo que hacer lo mismo que hay acá. Ese es el primer proceso. Asignar ¿qué cosa? Docente al curso. ¿Ya? Y ojo que también tengo que tener, miren, el orden va a ser así. Voy a tener que asignar el docente al apoderado. Tengo que asignar el curso al grado. Sí, el curso al grado. Eso se puede hacer en el mantenimiento. Sí, pero eso tiene que suceder primero para que yo pueda asignar el docente al curso. Entonces, cuando yo voy a asignar el docente al curso, ¿qué tengo que depender? Tiene que haber un ID. Tiene que haber un ID de quién? Del docente. Tiene que haber un ID de curso. ¿Sí? ¿Qué curso va a dictar? ¿Ya? Y nada más. Ahí. Tiene que ver ahí. Este es un poquito más corto, pero también exige que yo tenga un formulario. También que existe que yo tenga un formulario acá, igual que el otro. ¿Sí? Lo voy a hacer, a ver, vamos a hacer un ratito. Por ejemplo, nomás, ¿ah? Por ejemplo, voy a hacer esto, no es que sí tenga que hacerlo, ¿ya? A ver, no lo veo. ¿Ya? Eso no, el otro es acá. Voy a copiar, a ver, voy a necesitar esto de aquí. Aquí voy a tener que asignar. Si se corta, vuelvo a invitarlo, ¿ya? O bueno, se vuelven a conectar a al mismo link, ¿ya? Entonces aquí voy a tener que asignar
Voy a asignar docente curso. O sea, lo mismo. Voy a tener que escoger el docente. Y voy a tener que escoger también el curso. También puedo tener incluso la capacidad de alumnos que se van a matricular en ese curso. Es casi lo mismo. ¿Sí? Entonces ahí tengo yo, por ejemplo, el proceso. Ya bien descrito de lo que va a ser cada cosa. O sea, cada uno de ustedes jóvenes, a partir de ahora, de sus mantenimientos, ¿sí? De sus mantenimientos, van a tener que enumerar sus mantenimientos así y luego decir quién con quién va a trabajar. Y eso del encontrar quién con quién va a trabajar, van a tener que aparecer los registros que van a hacer en los procesos. Eso significa que esto de aquí son dos procesos diferentes. Este de acá es un proceso para un médico y este de acá es un proceso para un sistema de matrícula, ¿no? Entonces, si yo voy a ir a un sistema de matrícula, yo tendré que primero buscar el docente, buscar el curso que va a enseñar y cuántos alumnos se van a matricular en ese curso. Ese es un sistema de matrícula. Ese es el primer proceso. Todo el mundo, necesito que me haga un boceto. No si quieren hacerlo en el formulario, háganlo en el formulario. No recomiendo hacerlo ahí, háganlo a mano, ¿sí? Háganlo a mano, hagan su cuadrado ahí, su rectángulo y comiencen a poner así como acabo de poner, asignación de tal cosa, y me lo van a enviar, o me lo van a enviar, si es que se puede por este medio, en la otra, para mirarles a cada uno la propuesta que cada uno de ustedes pueda tener con respecto al primer proceso que deba de existir en cada uno de esos ejemplos, o en cada uno, en este caso, de sus proyectos que tienen asignados. ¿Sí se comprendió, jóvenes, lo que van a hacer? Voy a dejar de grabar. Sí.